Apreciados estudiantes de GBI, reciban un cordial saludo. Vamos a través de este video a repasar los conceptos que tuvimos oportunidad de ver en la clase pasada, considerando que no todos los estudiantes estuvieron desde el principio de la clase. Inicialmente vamos a repasar lo que es la hoja de cálculo, la que ustedes están observando en Excel. Está conformada por columnas, las cuales están identificadas por letras. A su vez tienen filas que están identificadas por números. El cruce entre una columna y una una fila recibe el nombre de celda. En este caso, por ejemplo, estoy marcando la celda B3. Como ustedes observan, aquí aparece el nombre de la celda. Primero hace referencia a la columna, posteriormente hace referencia al número de la fila. Vamos a hacer el ejercicio que realizamos en clase, el cual consistía en elaborar una tabla que nos permitiera conocer la nota bajo ciertas características, y que pues es el taller número 4, y este sería el ejercicio número 1 de ese taller. En primer término, lo que hicimos fue colocar e iniciar, en este caso por ejemplo en la celda B3 vamos a colocar el nombre del estudiante. Las condiciones nos indicaban que por cada uno de los cortes, estamos hablando de 3 cortes, existía cierto número de notas. Vamos a manejar 2 notas por cada uno de los cortes. El primer corte tiene un valor del 35%, el segundo corte también tiene un valor del 35% y el tercer corte tiene un valor del 30%. Pero repito, estaban conformados por 2 notas cada uno de ellos. Entonces aquí vamos a colocar la nota 1. Aquí vamos a identificar en esta celda la nota número 2. Aquí vamos a calcular el promedio. No lo llamamos así, llamémoslo primer corte. Ya sabemos que ese corte vale el 35%, pero lo podemos identificar aquí. 35%, aquí centramos utilizando este menú. Luego vamos la nota 3, que se maneje durante todo el curso. La nota 4, que se maneje durante todo el curso. Y aquí tendremos el segundo corte. Este segundo corte también vale el 35%. Lo colocamos acá, lo centramos. Aquí tendríamos una evaluación, un trabajo final. Y esto sería corte final, que tendría un peso del 30%. Esto para significar 35 más 35 más el 30 nos da el 100% de la nota. Bueno, aquí vimos algunas cositas. Aquí podemos dejar esta columna. Ya observaron que me he ubicado aquí en la línea que separa las letras. Manejo el clic izquierdo y puedo manejar el ancho. Sin embargo, si me ubico y ustedes observan la cruz negrita, le doy doble clic y automáticamente me justifica al ancho de las columnas. Bueno, también les indicaba, vamos a hacer esta columna un poco más ancha, que cuando se trata de un campo texto se alinea normalmente hacia la izquierda. Si yo incluyera aquí un número, por ejemplo 4,8, automáticamente el aplicativo me lo alinea en la parte derecha de la celda. Si es de texto, me lo alinea en la parte izquierda de la celda. Aunque esto lo puedo cambiar utilizando aquí el menú de alineación. Aquí lo puedo alinear a la izquierda, al centro, a la derecha. Pues el ingreso adicional, la verdad es que me indica y me ayuda para saber si es un cuadro de texto o un cuadro
numérico. También les indicaba que siempre que nosotros ingresemos decimales, por ejemplo 4,8, aquí en este caso, o acá, si yo ingreso 4.8, observamos como el 4,8 automáticamente lo alinea a la derecha y el 4.8 me lo alinea a la izquierda de la celda, lo cual significa que es un cuadro de texto. Al ser un cuadro de texto, no me está incluyendo ese valor dentro de las operaciones matemáticas que yo manejo. Ahora sí procedemos a elaborar nuestra tabla. Vamos a colocar acá estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, estudiante 4. Vamos a manejar hasta estudiante 5. Vamos a ingresar algunas notas. Ensayo 4,8. Aquí me lo está colocando en rojo. Vamos a utilizar aquí en el menú de fuente el color de fuente. Seleccionamos el triangulito hacia abajo, nos da las opciones, marcamos color negro. Aquí puede ser 4,7. Si yo marco este rango, una celda, dijimos, es el cruce entre una columna y una fila. Estoy ubicado en la celda C4, pero aquí voy a marcar un rango. En este momento estas dos celdas me forman un rango. Si yo lo copio hacia abajo, se observaron cómo automáticamente me va disminuyendo de a un decimal, porque esa era la serie de las dos celdas que marqué. Miremoslo nuevamente. Si coloco acá 3,5, coloco acá 3,4, marco el rango, tomo el rango, en la parte inferior derecha me sale la crucecita negra y esta voy desplazando, automáticamente me va rellenando, disminuyendo un decimal para completar la serie. Vamos a hacer aquí lo mismo, vamos a calificar sobre 5, 4,7. Si yo únicamente tomo esta y la copio hacia abajo, siempre me va a copiar 4,7, para que vean la diferencia. 4,3, 4,2, marco el rango y vamos bajando. Acá no me colocó decimal, entonces utilizo en el menú de número, aquí aparece la opción aumentar decimales, aquí aparece disminuir decimales. Aumento un decimal, 4,0, para efectos de presentación. En la evaluación lo mismo, digamos que 4,1 primera nota, 4,0 la segunda, copiamos hacia abajo. Aquí vamos al número, aumentar decimales. Quiero que observen acá, yo coloco 4,2. Miremos bien la celda. Si me aparece esta cruz grande, blanquita, con el clic izquierdo la fijo, únicamente estoy marcando el rango. Si la tomo desde acá, miren la diferencia. Esta es la cruz para marcar el rango. Esta cruz me indica movimiento de la celda, es decir, si oprimo el clic izquierdo y lo tengo fijo, puedo desplazar esa celda donde yo quiera dentro de la hoja. Observar, aquí puedo deshacer, voy arriba, deshacer hasta colocar, deshago la operación inmediatamente anterior. Aquí marcaré 3,2. Miremos qué sucede cuando yo copio hacia abajo. 4, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, me marca igual la serie, es decir, la diferencia que había entre las dos primeras celdas. Bueno, hasta aquí estamos listos para incluir
Incluimos los valores, las notas. Vamos a calcular los valores de cada uno de los cortes. Para diferenciarlos podemos marcar el rango. Venimos aquí a color de la fuente y dice color de relleno. Vamos a utilizar un grisecito para efectos que me diferencie la ubicación de los promedios. Hasta aquí no he calculado la nota, apenas voy a calcular la nota para cada uno de los cortes, pero pues no les he dado el valor del 35, ni del 35, ni del 30. No es mucha la utilidad en este momento que me puede dar esta tablita. Entonces, entre la nota número 1 y nota número 2 pues no nos indican que alguno de estos dos valores tenga un peso determinado dentro del corte. Entonces vamos aquí a hacer un promedio simple. Nos ubicamos en la celda donde se quiere tener el resultado. Aquí hay dos maneras de acceder a las fórmulas. Podemos acceder por el menú de fórmulas o podemos acceder aquí por esta que se llama insertar función, este icono, por cualquiera de los dos. Aquí, dentro de toda la infinidad de posibilidades que tenemos de fórmulas en Excel, vamos apenas a trabajar promedio, le damos a aceptar y aquí pues nos ofrece esta ventanita para manejar la fórmula. Aquí nos indica qué funcionalidad cumple la fórmula, nos indica también qué sucede o qué elemento debo incluir dentro de la opción de número 1 o número 2. Esta parte azul me permite, teniendo oprimido el clic izquierdo, desplazar la ventana. Hay dos maneras de hacer este promedio, o varias maneras, pero vamos a ver aquí principalmente dos y a mirar por qué. Aquí automáticamente el número 1 nos está diciendo que va a calcular el promedio entre C4, es decir, lo que está acá, y D4, es decir, las dos celdas que anteceden la ubicación del resultado. Lo más sencillo que puedo hacer acá es darle a aceptar y me calcula el promedio. Lo centro utilizando el menú de alineación y puedo copiar el promedio hacia abajo. Esa es una manera. La segunda manera, y que se usa cuando no están juntos los dos valores que voy a promediar, entonces voy, inserto la función, le digo promedio, que es lo que yo voy a hacer en este momento, y le digo quiero el promedio entre este valor. Entonces en número 1 coloco ese valor, me voy al número 2 y coloco este valor, y aquí le voy a aceptar. Esta funcionalidad lo que me permite es, en un caso hipotético, no es que así lo vayamos a hacer, pero por ejemplo, si yo quisiera sacar el promedio entre este número que está seguido, que está ubicado en C5, y quisiera incluir hipotéticamente este valor que está por aquí atrás en C5, entonces en el número 3 pues incluyo ese valor, pero no lo voy a hacer así, simplemente era ilustración y mostrar el porqué de la opción. Aceptar. Aquí pues podemos copiar la fórmula que está acá o podemos copiar la fórmula que está acá, ¿sí? Y pues aquí, aunque nos faltan algunos decimales, vamos a agregárselos aquí, aumentar decimales, disminuimos, estamos trabajando de a 2, aquí también vamos a disminuirlos, vamos a dejar acá centradito el segundo corte. Y otra opción aquí pues es simplemente cogemos todo el rango, lo marcamos con clic derecho, damos aquí clic derecho, le decimos copiar, nos ubicamos desde donde queremos se inicie la copia de ese rango, damos clic derecho y le damos pegar. Aquí debemos disminuir un decimal.
Hasta aquí hemos calculado apenas cada uno de los cortes. Aquí hay dos opciones. Podemos manejar una tablita aquí adicional abajo, en la cual vamos a colocar los valores de referencia. Es una manera. Entonces aquí colocamos el primer corte, cuál va a ser su valor de referencia. Segundo corte, valor de referencia. Yo lo arreglo aquí porque me gusta que quede diferente. Tercer corte. Como les indicaba en la clase, el primer corte tiene un porcentaje del 35%. Como está en decimales, pues si yo lo divido, equivale a ser 0,35. El segundo corte, 0,35, que es lo mismo que coger el 35% y dividirlo entre 10. Y el tercer corte, 0,30%. Yo les indicaba la importancia de tener una sumita de validación. Entonces voy acá, puedo hacerlo por este lado, puedo hacerlo aquí por insertar función, puedo hacerlo por fórmulas. Exploración nos dirá pues de qué manera nos rinde más. Vamos a hacerlo acá en la suma. La suma me dice que va a sumar aquí los tres valores que le anteceden. Aquí yo puedo modificar el rango, puedo sumar los dos primeros, puedo sumar los dos últimos, sumar los tres. Simplemente le doy enter, me da 1. Si multiplico ese 1 por 100, pues me hará el 100%. Aquí pues estoy validando que esta suma sea la que me permita llegar a la unidad completa. Y aquí en el cálculo o presentación de nuestra nota, entonces vamos a decir que el primer corte, la nota va a ser tanto. El segundo corte, y tercer corte. Y aquí vamos a colocar nota final. Bueno, entonces el primer corte vale el 35%. Aquí tengo un promedio. Entonces aquí tengo que calcular el valor del 35% dentro del total de la nota. ¿Qué hago? Debo hacer una fórmula. Para iniciar una fórmula, indicarle al software que vamos a colocar una operación matemática. Lo ideal es colocar el signo igual. Es una operación simple. Entonces voy a tomar el valor que está acá en el 4 y le voy a sacar el 35%, es decir, lo multiplico por el contenido de la celda C12. Pero como esta celda C12, este contenido, este 35%, lo voy a utilizar para este valor, para este valor, para este valor, para este valor, la debo fijar. Entonces C12, y aquí le oprimo la tecla F4, que le está diciendo que cuando yo copie la fórmula siempre va a ir a C12, pero el E4 va a tener movilidad. Entonces el E4, cuando lo copie hacia abajo, se convertirá, tomará el E5, luego tomará el E6, E7 y 8, y siempre lo va a multiplicar por el contenido de C12. Un segundo que aquí me quedó mal. Vuelvo a empezar, le doy igual, tomo el valor, este no lo fijo porque lo voy a correr hacia abajo, lo voy a multiplicar por el contenido de C12, ese sí lo fijo porque es mi valor de referencia para el primer corte, 35%, le doy enter. Aquí estaba jugando con 4 decimales, igual así yo le coloqué, le disminuye el número de decimales, simplemente será de presentación. Lo vamos a hacer, lo vamos a dejar mostrando únicamente 2 decimales y lo vamos a centrar. Para el segundo corte hacemos el mismo ejercicio, igual. Entonces ya tomo la nota del segundo corte, no lo fijo porque voy a después, cuando la copie hacia abajo, necesito esta y esta. Entonces aquí simplemente
tomo el valor que está en H4, lo multiplico por, voy entonces al contenido de C13 porque ese es el valor del segundo corte, F4 para fijarlo, le doy Enter, lo copio hacia abajo, le resto algunos decimales, estamos dejando 2 y lo centramos. Y el tercer corte lo mismo. Observemos, vamos a observar aquí qué pasa si no fijo ninguno de los dos o si fijo alguno. Atención, entonces tomo el valor, no voy a fijar ninguno, tomo el valor del corte final y lo multiplico por el contenido de esta celda C14 y le doy Enter. Entonces yo tranquilamente diría listo, lo copio hacia abajo, pero miren lo que sucede, los valores no corresponden. ¿Por qué? Aquí está tomando K4, perfecto, y lo está multiplicando por C14, por el 30, está perfecta la operación. Pero miremos lo que sucede abajo, toma K5, listo, debe tomar ese valor, pero lo está multiplicando por el contenido de C15, C15 hay 1, no nos sirve. Cuando yo copio la fórmula hacia abajo, está tomando K6, perfecto, necesito que tome K6, pero me lo está multiplicando por C16 y en C16 no hay nada. Entonces por eso yo debo fijar siempre el contenido acá, el contenido de referencia. Vamos a borrar. Entonces yo ya hice esta fórmula, no la borro, la edito. Para esto me ubico en la fórmula que quiero editar, le doy F2, miro cuál de las dos, supongamos que yo quiero y me equivoco y entonces yo fijo K4, entonces le doy F4. Enter. Y lo copio hacia abajo porque digo que ya. ¿Qué pasa? Nuevamente me equivoqué. ¿Qué estamos haciendo acá? K4 es 4,2 y lo está multiplicando por C14, está perfecto. Pero cuando voy a la segunda me dice que el mismo contenido de K4 me lo multiplique por C15. Ese no es el que está variando, ¿cierto? Entonces no me sirve tampoco. Entonces marco el rango, le doy la tecla suprimir, me ubico en N4, le doy F2 para editar, me ubico nuevamente en K4, le doy F4, me ubico, lo que quiero fijar es C14, quiero el contenido de C14, le doy F4, Enter. Aquí puedo arreglarlo de una vez, le disminuyo un decimal, lo centro, lo tengo listo y lo copio hacia abajo. Y ahora sí, pues sumo el primer corte, el segundo corte, el tercer corte, entonces le doy la tecla sumar. Miren cómo me marca todo el rango que le antecede a la fórmula, pero únicamente necesito sumar estos tres valores. Le doy Enter. Aquí lo centro y copio. Aquí están las notas. Entonces está la nota final, la resalto, la inclino y la sombreo, y esta sería la tabla final. Aquí puedo marcar todo el rango. Voy a la fuente, coloco bordes, le coloco todos los bordes y aquí pues voy haciendo mi tablita de presentación ya va al gusto de cada uno. Bueno, con esto finalizamos lo que es el trabajo que realizamos en la clase anterior. Espero les sea de utilidad. Para el próximo taller igual realizaré un videito. Por ahora espero que cada uno de ustedes intente hacerlo. Muchas gracias y buena tarde.